Hola, mi querido amigo, mi fiel compañero en estas sendas laberínticas de la vida humana. Prepárate, porque hoy te contaré una historia que te hará apretar los puños de rabia, te arrancará suspiros de impotencia y finalmente te llenará el alma de una satisfacción tan profunda que sentirás la justicia corretear por tus venas. Jamás el opulento silencio de la mansión de la Vega pudo acallar el grito de una verdad enterrada por décadas, una verdad que la humilde Sofía, con sus manos curtidas, estaba a punto de desenterrar, condenando a la cúpula que la había despreciado. Sofía observaba el mundo a través de un cristal empañado, no por la suciedad, sino por el cansancio. Sus manos, jóvenes aún, ya estaban marcadas por la labor constante, la piel reseca y agrietada por el jabón abrasivo y el contacto con mil superficies. Las uñas, cortas y sin esmalte, eran testimonio de una vida sin lujos, una existencia dedicada a la supervivencia. Su ropa, un uniforme de empleada doméstica que le quedaba ligeramente grande, era de un gris deslavado, como si se hubiese rendido a la monotonía del destino. El cabello, de un castaño oscuro y rebelde, solía llevarlo recogido en una trenza apretada para que no estorbara en sus tareas, pero algunos mechones escapaban obstinadamente, enmarcando un rostro pálido y unos ojos grandes y expresivos, demasiado maduros para sus 22 años. En ellos residía una mezcla de melancolía, una sabiduría ancestral y una chispa de una inteligencia que pocos se tomaban la molestia de ver. Su entorno, en el pequeño barrio humilde donde creció, era un contraste brutal con el nuevo mundo al que había sido arrojada. Un modesto apartamento de 2 habitaciones, con paredes que olían a humedad y esperanza marchita, era su santuario y su carga. Allí la esperaba Isabela, su hermana menor, cuya risa era el único sol en sus días sombríos, pero cuya salud era una preocupación constante. Isabela padecía una enfermedad respiratoria crónica que exigía medicación costosa y visitas regulares a un especialista. Cada tos seca de Isabela era un golpe en el corazón de Sofía, un recordatorio de su responsabilidad, una soga invisible que la ataba a la búsqueda desesperada de cualquier sustento. Fue esa desesperación, esa necesidad acuciante de asegurar el siguiente aliento de su hermana, lo que la llevó a las puertas de la mansión de la Vega, un castillo de cristal y mármol que se alzaba, imponente y ajeno, en el corazón del distrito más exclusivo de la ciudad. Desde el primer día, Sofía se sintió una sombra, una mota de polvo invisible en el vasto y reluciente universo de los de la Vega. La mansión era un monumento a la opulencia, techos altísimos adornados con molduras doradas, suelos de mármol que reflejaban las lámparas de araña como estrellas caídas, y muebles de caoba pulida que emanaban un aroma a antigüedad y riqueza. Pero el lujo no era cálido, era gélido, aséptico, como si el dinero hubiese drenado toda la vida del lugar. El aire dentro de esas paredes era pesado, cargado con el olor a cera fina, flores exóticas y un sutil matiz de condescendencia que Sofía percibía en cada interacción. La señora Beatriz de la Vega, la matriarca, era una mujer de rostro cincelado por la cirugía y el desprecio, sus ojos de un azul tan frío como el Ártico. Vestía con una elegancia impecable, pero cada gesto, cada palabra, era un cuchillo. Sofía, asegúrate de que el jarrón de porcelana china no tenga ni una sola huella dactilar. ¿Sabes lo que vale? No, claro que no lo sabes. Es un objeto de arte, no un utensilio de cocina, espetaba, su voz como un témpano de hielo, mientras pasaba un dedo enguantado sobre una superficie que Sofía acababa de pulir, buscando cualquier imperfección. Sofía sentía el ardor en sus mejillas, el nudo en la garganta. La humillación era un escalofrío que le recorría la espalda. Sus manos, que habían limpiado cada rincón con esmero,
temblaban ligeramente, pero su mirada se mantenía firme, no por desafío, sino por la dignidad silenciosa que se negaba a doblegarse. Los comentarios despectivos eran constantes, diarios, una letanía de recordatorios de su lugar. Tu ropa, Sofía, por favor, un poco más presentable. Aunque sea de segunda mano, intenta que no parezca que la sacaste de un cubo de basura, decía la señora de la Vega, inspeccionando su uniforme con una mueca de disgusto. Sofía apretaba los puños bajo su delantal, sintiendo cómo el desprecio se le clavaba en el alma. Cada instancia de menosprecio era un peso adicional sobre sus hombros ya cargados. El señor Elías de la Vega, el patriarca, un hombre de negocios con una corpulencia imponente y una voz estentórea, apenas la miraba. Para él, Sofía era una pieza más del mobiliario, un autómata que se movía por la mansión sin dejar rastro, su existencia irrelevante. Una vez, mientras servía café, don Elías discutía con un colega. La gente humilde no entiende de sacrificios, solo de limosnas. Hay que mantenerlos a raya, que sepan quién manda. Sofía sintió el calor subir por su cuello, una ola de rabia silenciosa que tuvo que tragar, recordando a Isabela, su hermana, su razón de ser. En las profundidades de la joven Sofía, más allá de sus ropas gastadas y sus manos curtidas, residía un intelecto asombroso, una capacidad de observación y una memoria fotográfica que nadie, ni siquiera ella misma, había valorado en su justa medida. En la escuela, a pesar de las interrupciones constantes debido a las penurias económicas, había devorado libros con una voracidad insaciable, absorbiendo conocimientos como una esponja en un desierto. Tenía una curiosidad innata que la impulsaba a entender cómo funcionaba el mundo, no solo por sobrevivir, sino por la pura sed de saber. Sus ojos, que registraban cada detalle de la mansión de la Vega, no solo veían el polvo o las manchas, sino la disposición de los muebles, la antigüedad de los objetos, las etiquetas de los cuadros, la forma en que la luz del sol se filtraba por las ventanas en diferentes horas del día. En su mente, construía mapas mentales, archivos detallados de cada rincón, cada sonido, cada aroma. Era un tesoro oculto, una herramienta de inteligencia que la pobreza había afilado en lugar de opacar. Los de la Vega, ciegos por su arrogancia y prejuicios de clase, jamás imaginaron que la humilde criada que limpiaba sus suelos era capaz de desentrañar el complejo tapiz de sus vidas, de discernir patrones y conectar puntos que ellos, en su grandiosa ceguera, ni siquiera percibían. Creían que una mente humilde solo podía comprender tareas humildes. Qué equivocados estaban. En el momento en que esa habilidad se revelara, el impacto sería un terremoto que sacudiría los cimientos de su mundo. Esa revelación no solo sorprendería a los de la Vega, sino que desmantelaría la fachada cuidadosamente construida de su fortuna y su reputación, exponiéndolos ante un mundo que los había creído intocables. La incredulidad se pintaría en sus rostros, sus mandíbulas caerían, y la sombra de su desprecio se vería reemplazada por el pánico absoluto. Sofía, la que ellos consideraban insignificante, sería el ariete de su propia destrucción. ¿Por qué esta sensación incómoda? ¿Por qué esta punzada en el pecho que no me deja tranquila? Se preguntó Sofía una noche, acostada en su cama, el techo de la buhardilla a pocos centímetros de su rostro. Las palabras de la señora de la Vega, ese desprecio constante por su origen humilde, se le clavaban como espinas. No debo dejar que me afecte. Isabela me necesita fuerte, íntegra, se repitió. Pero el dolor de la humillación era un veneno lento, constante. Sentía el corazón apretarse en su pecho, una opresión que la dejaba sin aliento. Quería gritar, liberar la frustración que le quemaba por dentro, pero solo podía suspirar en la oscuridad. Sus manos se aferraron a la sábana áspera,
buscando consuelo en la textura conocida. Esto es solo temporal, un sacrificio, solo por Isabela, se decía, una y otra vez, intentando convencerse de la nobleza de su dolor, pero la duda comenzaba a corroerla. ¿Era justo que su vida, sus sueños, se redujeran a limpiar la suciedad de otros? ¿Era justo que su hermana sufriera por algo que ella no podía controlar? Las lágrimas, calientes y silenciosas, se deslizaron por sus sienes, empapando la almohada. Cada día, la mansión se sentía más como una prisión de oro, y ella, una prisionera con un salario. Su esperanza, antes una llama titilante, amenazaba con extinguirse bajo el viento helado del desprecio. Number, no puedo ceder, no ahora. Mi dignidad es lo único que me queda, y no la venderé por nada. Esto terminará. Debe terminar. Pero, ¿cómo? La pregunta resonaba en su mente, un eco desolador en la vasta soledad de la noche. El día a día de Sofía en la mansión de la Vega era un calvario de rutinas implacables y humillaciones constantes. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas insinuaba un tenue gris, y sus pies descalzos tocaban el frío suelo de madera de su habitación, un escalofrío que la despertaba más que cualquier café. Su desayuno era frugal, un trozo de pan duro y un vaso de agua, consumido en silencio, escuchando solo el zumbido distante del refrigerador y el chirrido ocasional de las tablas del suelo de la casa. Luego se ponía su uniforme y comenzaba la jornada. El trapo en sus manos era una extensión de su ser, un compañero mudo en la danza de la limpieza. Recorría los pasillos con una eficiencia casi robótica, puliendo cada superficie, aspirando cada mota de polvo, acomodando cada cojín. Los objetos opulentos que la rodeaban eran una burla silenciosa a su propia escasez. Jarrones Ming valorados en millones, esculturas de mármol de Carrara, tapices flamencos que adornaban las paredes. El brillo del cristal, el lustre de la madera noble, el aroma a cera fina, todo le recordaba la abismal diferencia entre su mundo y el de los de la Vega. A mediodía, durante el almuerzo del personal en la cocina, Sofía solía escuchar los comentarios despectivos de los otros empleados, en su mayoría mujeres mayores y resentidas, que habían adoptado el clasismo de sus patrones. Mira a la nueva, tan calladita. Seguro que viene de la peor barriada. Ni siquiera sabe usar la máquina de café, murmuraba Marta, la cocinera, una mujer de manos grasientas y lengua viperina. Los ojos de las demás se posaban en Sofía, una mezcla de lástima y juicio. Sofía sentía el calor en su nuca, la punzada de la injusticia, pero mantenía la mirada baja, concentrada en su plato de guiso insípido. Sus músculos se tensaban, el deseo de responder, de gritarles que no sabían nada de su vida, era casi insoportable, pero el recuerdo de Isabela, su hermana, apagaba el fuego de su rabia. Solo importa Isabela, solo por ella, se repetía, una letanía silenciosa que la mantenía anclada. Por la tarde, la situación se intensificaba. El señor Elías de la Vega, un hombre de negocios cuyo éxito se basaba en la intimidación, a menudo la convocaba para tareas triviales, solo para ejercer su autoridad. «Sofía, tráeme el periódico, el del final de la mesa. ¿Es tan difícil?» Su voz era un trueno que resonaba en el amplio estudio. Sofía, con la espalda ya dolorida por las horas de trabajo, se apresuraba, y al alcanzar el periódico, sus dedos rozaban accidentalmente un pequeño pisapapeles de cristal. Elías la fulminó con la mirada. «Cuidado, torpe. ¿Es que no sabes lo que es el respeto por las cosas? Si rompes algo en esta casa, te lo descontaré de tu ya insignificante salario». Las palabras se clavaron en Sofía como astillas, no solo por la amenaza, sino por la burla a su precariedad. Sintió un temblor recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y una rabia fría que comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser.
Quería gritarle que su insignificante salario era todo lo que tenía, que por él estaba ahí, soportando su desprecio, pero solo pudo asentir, sus ojos ocultos por sus párpados. La señora Beatriz, por su parte, tenía una predilección por las interacciones más sutiles y crueles. Una mañana la encontró en la biblioteca, organizando volúmenes antiguos. «Sofía», dijo con una voz dulzona que no ocultaba su veneno, «he notado que te detienes a veces a mirar los libros. ¿Acaso crees que un volumen de filosofía griega es para ti? Te recuerdo que tu lugar está en la cocina, no en el estudio de grandes pensadores. Las mentes como la tuya están hechas para las tareas simples, no para las complejidades de la literatura». Sofía sintió que sus mejillas ardían, un fuego que subía desde lo más profundo de su humillación. Había anhelado toda su vida poder leer esos libros, sumergirse en esos mundos. El comentario de Beatriz no solo menospreciaba su intelecto, sino que la despojaba de su misma humanidad, reduciéndola a una sirvienta sin alma. Cerró los ojos por un instante, el nudo en su garganta tan apretado que le costaba respirar. Quiso explicar que ella amaba los libros, que leía en sus pocas horas libres, que su mente era un almacén de conocimientos. Pero se mantuvo en silencio, solo el ligero temblor de sus manos traicionando la tormenta que se desataba en su interior. La monotonía de su existencia en la mansión era una prisión invisible, y cada interacción negativa, una celda más que se cerraba a su alrededor. Fue una tarde de tormenta, el cielo gris plomizo y la lluvia repiqueteando furiosamente contra los ventanales de la mansión, cuando la primera grieta apareció en el muro de su resignación. La señora de la Vega, presa de un ataque de migraña, había ordenado que nadie la molestara. Esto significaba que Sofía tenía más libertad de movimiento en las zonas menos transitadas de la casa. Su tarea era limpiar el viejo estudio de don Elías, una habitación polvorienta y llena de libros antiguos que rara vez se usaba. Mientras pasaba el paño por una imponente vitrina de caoba, sus ojos, tan acostumbrados a la observación meticulosa, notaron algo inusual. Uno de los paneles laterales de la vitrina, detrás de una hilera de gruesos tomos de historia, estaba ligeramente desencajado. Su curiosidad, una chispa que la opresión no había logrado apagar, la impulsó a investigar. Empujó con cuidado, y el panel cedió, revelando un compartimento secreto en la pared. Dentro no había joyas ni dinero, sino un pequeño cofre de madera oscura, tallado con intrincados motivos que le resultaron extrañamente familiares. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sus manos temblaban mientras abría el cofre. Dentro, envuelto en un paño de seda descolorido, encontró 3 objetos: un medallón antiguo de plata con un grabado de un lirio, una carta amarillenta con una caligrafía elegante y desvanecida por el tiempo, y una fotografía. La fotografía era de una mujer joven, de unos 20 y tantos años, de pie junto a un edificio. Lo que la impactó fue el parecido de la mujer con su propia madre, o quizás con Isabela. La forma de la barbilla, la curva de la sonrisa, la forma de los ojos, era casi idéntica. ¿Y el lirio grabado en el medallón? Ella misma tenía un pequeño tatuaje de un lirio en la muñeca, un símbolo que su abuela le había dicho que era de la familia. ¿Podría ser una simple coincidencia? La duda se sembró en su mente, una semilla fría y persistente. En ese mismo instante, una voz, la de la señora de la Vega, resonó desde el pasillo, su tono agrio y bajo, aunque se suponía que estaba encerrada en su habitación. «Elías, te lo digo, esa mujer es una amenaza. No podemos permitir que el pasado salga a la luz. Todo lo que tenemos depende de que ese secreto permanezca enterrado para siempre». Don Elías respondió con un gruñido, algo ininteligible. Pero las palabras de Beatriz fueron un detonador. Sofía se quedó petrificada,
el medallón frío en su mano, la fotografía y la carta sobre el paño. El pasado. ¿Qué pasado? ¿Y por qué esta mujer se parece tanto a mi madre? Drenia, pensó, la mente corriendo a 1000 por hora. La incredulidad se mezcló con una punzada de esperanza y una oleada de terror. Si los de la Vega tenían un secreto, y ese secreto se conectaba con ella, con su familia, entonces su presencia en esa mansión no era una simple casualidad. No era solo una criada, era una pieza en un juego mucho más grande. La chispa de su curiosidad se convirtió en una llama voraz, consumiendo la resignación que había sentido hasta entonces. No podía ignorarlo. No podía fingir que no había encontrado nada. Sentía un imperativo interno, una llamada ancestral que la obligaba a desenterrar la verdad, por su familia, por su propia dignidad. El miedo la atenazaba, el corazón le latía con furia, pero la determinación era aún más fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué se parece tanto a Isabela? ¿A mi madre? Se preguntó Sofía, en el silencio ensordecedor del estudio, el cofre entre sus manos temblorosas. El medallón frío pesaba en su palma, la caligrafía de la carta antigua se curvaba ante sus ojos, ininteligible en ese primer instante de conmoción. Sentía un escalofrío que no era de frío, sino de una verdad que pugnaba por salir. El eco de las palabras de la señora de la Vega, el pasado, el secreto, todo lo que tenemos, retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. Una oleada de náusea la invadió, una sensación de mareo que la obligó a apoyarse en la vitrina. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró, la voz apenas audible. Había algo más, algo oscuro y profundo, escondido bajo la superficie brillante de la fortuna de los de la Vega. Su instinto, siempre tan agudo, le gritaba que ese hallazgo no era fortuito, sino una pieza clave de un rompecabezas que la concernía directamente. La primera emoción fue el miedo, un miedo primario que le erizó la piel. El miedo a ser descubierta, el miedo a lo que podría encontrar, el miedo a las consecuencias. Sus manos se aferraron al cofre, como si su propia supervivencia dependiera de ello. Sintió el sudor frío perlando su frente, su corazón galopando contra sus costillas, un animal salvaje atrapado en una jaula. Quiso correr, esconderse, devolver el cofre a su lugar y fingir que nunca lo había visto. ¿Y si este secreto era peligroso? ¿Y si los de la Vega se daban cuenta de que ella sabía? Su imaginación, desatada, le pintaba escenarios de venganza, de su despido, de que Isabela quedara desamparada. Era una pesadilla que se cernía sobre su frágil existencia. Pero luego, una fuerza más profunda, más potente que el miedo, comenzó a emerger. Una chispa de indignación, una rabia silenciosa, encendió un fuego en su vientre. ¿Hasta dónde ha llegado la ambición de esta gente? ¿Qué clase de monstruos son para hablar de secretos enterrados que los benefician mientras yo lucho por cada céntimo para que mi hermana respire? La humillación que había sentido diariamente se transformó en una determinación gélida. Sus ojos, antes velados por la resignación, ahora brillaban con una intensidad renovada, una luz que solo la verdad puede encender. Dejó el cofre con cuidado, su mente ya no enfocada en el miedo, sino en la estrategia. Tengo que leer esta carta, tengo que entender esta foto, necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. No solo por mí, sino por la mujer de la foto, por mi familia, por Isabela. El aire en la habitación parecía haberse electrificado con su renovado propósito. El escepticismo inicial sobre el hallazgo se desvaneció, reemplazado por una certeza inquebrantable de que había tropezado con algo monumental. La chispa de esperanza que había sentido se transformó en una llama ardiente de resolución. Esto no es un juego, Sofía, es tu vida, la vida de tu hermana, y la verdad te hará libre.
o te aplastará. Pero no te quedes de brazos cruzados. El proceso de desenterrar la verdad, de transformar esa semilla de duda en una avalancha de pruebas, fue un acto de paciencia sobrehumana, de sigilo de gato, y de una inteligencia que la propia Sofía no sabía que poseía en tal medida. Cada noche, después de que la mansión se sumía en el silencio pesado de la madrugada, Sofía iniciaba su investigación secreta. La luz de su viejo teléfono móvil, apenas un hilo de luz, era su única compañera. El frío del mármol bajo sus pies descalzos era un recordatorio constante del riesgo que asumía, y el zumbido distante del sistema de ventilación, el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Su primera tarea fue descifrar la carta amarillenta que había encontrado en el cofre. La caligrafía era antigua, el lenguaje formal y un tanto arcaico, pero su memoria fotográfica y su tenacidad le permitieron, poco a poco, entender su contenido. La carta hablaba de un pacto, de una sociedad fallida y de una herencia legítima que había sido extraviada, o más bien usurpada por una familia, los de la Vega, a la familia Romero. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Romero. Ese era el apellido de soltera de su abuela, el que su madre siempre mencionaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. La foto, que ahora veía con nuevos ojos, era la de su bisabuela, Catalina Romero, una mujer de negocios pionera en la industria textil del siglo pasado. La vitrina, el cofre, la carta, la foto, el medallón, todo era parte de un relato de despojo. ¿Mi bisabuela, despojada por ellos?, pensó, y el monólogo interno se desató. Mi abuela siempre hablaba de una injusticia silenciada, de un legado perdido. Siempre pensé que eran historias viejas, lamentos del pasado. Pero esto es real. Esta gente construyó su imperio sobre la ruina de mi propia sangre. El dolor que siento es una mezcla de rabia y una profunda tristeza por mi familia. ¿Cuántas generaciones vivieron en la precariedad por su avaricia? Sofía comenzó a explorar la mansión con un propósito renovado. El estudio de don Elías se convirtió en su cuartel general clandestino. En las horas más profundas de la noche, se escabullía hasta allí, sus pasos casi inaudibles, sus sentidos agudizados por la adrenalina. La biblioteca, con sus miles de volúmenes, era un tesoro de información. Sofía, con una habilidad innata para el orden y la categorización, comenzó a buscar entre viejos anuarios de empresas, periódicos de la época y hasta libros de genealogía familiar. Descubrió que los de la Vega habían llegado a la ciudad como una familia modesta, y su fortuna había crecido exponencialmente en un periodo muy corto, precisamente cuando la industria textil de los Romero, la de su bisabuela, se había colapsado de la noche a la mañana. Los documentos financieros eran complejos, llenos de jerga legal y contable, pero Sofía, con su mente aguda, fue desentrañando los entramados. Dibujaba gráficos en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón, conectando nombres, fechas y transacciones. La dificultad era inmensa. No tenía acceso a bases de datos, solo a los documentos físicos que podía encontrar. Las noches eran largas y agotadoras. Los ojos le ardían, la cabeza le palpitaba con el esfuerzo. Cada hoja que encuentro es como un pequeño ladrillo en un muro que estoy construyendo. Un muro de verdad, reflexionaba. Pero, ¿es suficiente? ¿Cómo puedo probar esto? ¿Cómo desmonto un imperio construido sobre cimientos tan viejos? Los obstáculos no tardaron en aparecer. Una noche, mientras estaba en el estudio, escuchó pasos acercándose. Era el viejo Ramiro, el vigilante nocturno, haciendo su ronda. Sofía se congeló, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Se escondió detrás de una cortina pesada, apenas respirando, su cuerpo tenso,
los músculos doloridos. Ramiro entró, encendió la luz y sus ojos se posaron en la silla vacía frente al escritorio, donde Sofía había estado sentada segundos antes. Su aliento se contuvo. Un nudo de miedo se le formó en la garganta. ¿La había visto? ¿Sabía él algo? Por un momento interminable, Ramiro dudó. Luego resopló y apagó la luz, murmurando para sí mismo sobre su imaginación, y se fue. Sofía esperó minutos, que se sintieron horas, antes de atreverse a salir de su escondite, sus piernas temblorosas, su piel fría por el miedo. Casi me atrapan, se dijo. La frustración la invadió. Otro obstáculo fue una habitación en el sótano, siempre con llave, de la que don Elías siempre hablaba con una extraña mezcla de miedo y repulsión. Una vez, Sofía escuchó a la señora de la Vega decir: «Ese cuarto es el esqueleto en nuestro armario, Elías. Nunca debe abrirse». Sofía dedujo que allí podría estar la prueba definitiva. Intentó forzar la cerradura, sin éxito. Probó con llaves que encontraba olvidadas en cajones antiguos, pero ninguna funcionaba. Durante semanas, la puerta del sótano se convirtió en su obsesión, un muro infranqueable. Sentía la desesperación invadirla. ¿Cómo accedo a lo que ellos protegen con más celo? Es como buscar una aguja en un pajar oscuro sin luz, pero no puedo rendirme. No después de haber llegado tan lejos. Un día, Sofía descubrió por casualidad un detalle que había pasado desapercibido para todos. El cuadro más grande y llamativo de la sala de reuniones de don Elías, una ostentosa pintura de un paisaje, tenía un marco ligeramente suelto en la esquina inferior izquierda. Con cuidado, una noche, lo descolgó. Detrás, encontró una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, oculta a la vista. El alivio fue inmenso, seguido por la frustración de no tener la combinación. Semanas de observación la llevaron a notar que don Elías, al hacer llamadas importantes en su estudio, a veces manipulaba los botones de un viejo teléfono de disco, y Sofía, con su oído agudo, notó la secuencia de números que marcaba. Después de varios intentos y errores, la caja fuerte cedió con un suave clic. Dentro había una serie de documentos aún más cruciales. Un testamento original de Catalina Romero, su bisabuela, donde legaba su fortuna y su empresa a un descendiente directo, no a los de la Vega. Había también una carta firmada por un abogado cómplice, confesando la falsificación de otro testamento y la usurpación de la herencia. Este fue el momento de la verdad, la prueba irrefutable que necesitaba. El aroma a papel viejo y el aire enrarecido del encierro se aferraban a esos documentos, y Sofía, al tocarlos, sintió el peso de generaciones de injusticia en sus manos. Lo sabía en lo más profundo de mi alma, se dijo, las lágrimas empañando sus ojos. Cada línea es un grito ahogado de mi familia, cada firma, una condena para ellos, y ahora no hay vuelta atrás. Haré que paguen, no por venganza, sino por la verdad, por todos los que sufrieron en silencio. Sus manos, que antes solo habían conocido el trabajo servil, ahora sostenían el destino de una dinastía. El peso de la soledad en su misión era abrumador. Sofía sabía que necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar en un mundo donde la pobreza la hacía invisible y la riqueza cegaba a la mayoría? Su primera alianza, la más inesperada y crucial, se forjó con don Ramón, el viejo jardinero de la mansión. Don Ramón era un hombre de 70 años, con la piel curtida por el sol y los años de trabajo, y una mirada que había visto demasiado. Llevaba más de 50 años en el servicio de la mansión de la Vega, primero bajo los padres de don Elías, y luego bajo él. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos guardaban historias. Sofía había notado que, a diferencia de los otros empleados, don Ramón nunca la trataba con desprecio, sino con una especie de respeto silencioso. Él había visto la inocencia en sus ojos,
la dignidad en su forma de trabajar. Una tarde, mientras regaba las rosas, Sofía se acercó a él, fingiendo interés en las flores. Don Ramón, estas rosas son preciosas. ¿Su abuela también era aficionada a las flores?, preguntó Sofía, sabiendo que la bisabuela de don Elías, doña Carlota de la Vega, había sido una mujer obsesionada con los jardines, pero también que su propia bisabuela, Catalina Romero, había tenido un jardín famoso. La pregunta era una prueba. Don Ramón detuvo el riego y la miró. Mi abuela no era de esta casa, jovencita. Mi abuela trabajó para la familia Romero, los que eran dueños de la textilera original antes de que todo se fuera al traste. Ellos sí que sabían de flores y de buen trato. Una punzada de confirmación recorrió a Sofía. Los Romero. Zrenia, susurró. Don Ramón asintió. Sí, era gente buena, no como estos, pero la ambición ciega a muchos. Ese fue el inicio. Durante semanas, Sofía, discretamente, le hacía preguntas sobre el pasado de la mansión, sobre los viejos tiempos, sobre la relación entre los Romero y los de la Vega. Don Ramón, al principio reacio a desenterrar viejos fantasmas, comenzó a ver en Sofía no a una simple criada, sino a alguien que buscaba la verdad. Recordaba los rumores de la época, las habladurías de un trato injusto, de cómo los Romero habían sido despojados. Su propia familia, la de don Ramón, había sufrido indirectamente con la caída de la textilera Romero, perdiendo empleos y ahorros. Sentía una deuda moral con el pasado. Dicen que el viejo Elías, el abuelo de este, le hizo una mala jugada a la señora Catalina, le susurró una tarde, mientras podaba un seto. Un papel que no se leyó bien, una firma en la oscuridad. Nunca se probó, pero todo el mundo lo sabía. La confianza se forjó en susurros, en miradas cómplices, en la certeza de que ambos compartían un deseo de justicia. Don Ramón, con su conocimiento íntimo de la mansión y sus pasadizos secretos, se convirtió en los ojos y los oídos de Sofía en el exterior, el que le avisaba de las ausencias de los de la Vega, el que le daba acceso a áreas restringidas, el que la ayudó a perder ciertos documentos para que ella pudiera copiarlos. La segunda alianza crucial la encontró fuera de los muros de la mansión, en la polvorienta biblioteca municipal. Sofía necesitaba verificar la autenticidad de los documentos que había encontrado, entender el contexto legal y financiero de la época. Allí conoció a la señora Elena Durán, la jefa del archivo histórico. Elena era una mujer menuda, de gafas finas y cabello recogido en un moño estricto, que vivía y respiraba por los libros y la historia local. Al principio, Sofía se acercó con cautela, pidiendo información general sobre la industria textil del siglo pasado. Elena, con su profesionalismo, le proporcionó los datos. Pero Sofía, con su forma de preguntar, su curiosidad insaciable y su extraña familiaridad con detalles técnicos de la industria, intrigó a Elena. Es curioso que una joven como usted, que se dedica a la limpieza, tenga tanto interés en la historia económica, le dijo Elena una tarde, con una sonrisa enigmática. Sofía, sintiendo que podía confiar en ella, le contó la verdad a medias, que su familia había sido afectada por un oscuro trato y que estaba buscando la verdad. Elena, que había dedicado su vida a la verdad histórica y despreciaba la corrupción y las injusticias, se ofreció a ayudar. Tráeme lo que tengas, jovencita. La historia debe ser contada, la verdad debe ser revelada. Elena, con su acceso a bases de datos legales, periódicos antiguos microfilmados y contactos en el ámbito legal, se convirtió en el cerebro externo de la operación. Verificó la existencia del testamento de Catalina Romero, el fraudulento traspaso de acciones, la desaparición de fondos.
Sus habilidades complementaban las de Sofía. Juntas, armaron un caso irrefutable. Las reuniones con Elena eran discretas, en una cafetería cercana o en la propia biblioteca después del horario de cierre. Sofía sentía una ola de alivio cada vez que Elena confirmaba un dato, cada vez que le entregaba una nueva pieza del rompecabezas. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos, Sofía. Hay redes de influencia, antiguos contactos de los de la Vega que protegieron el secreto, le dijo Elena una vez, sus ojos brillando con la emoción de la investigación. Pero no hay crimen perfecto. Siempre dejan un rastro, y nosotras lo vamos a encontrar. La confianza entre ellas era sólida como una roca, construida sobre el respeto mutuo por la verdad y un profundo sentido de la justicia. La contribución de don Ramón con su conocimiento interno de la casa y la de Elena con su vasto conocimiento y acceso a información externa fueron los engranajes perfectos para que la maquinaria de la venganza silenciosa de Sofía se pusiera en marcha. La creciente actividad de Sofía, aunque sigilosa, no pasó desapercibida por completo. Los de la Vega, acostumbrados a tener el control absoluto de su entorno, comenzaron a sentir una presión invisible, un ligero desequilibrio en el orden inmaculado de su mansión. Su paranoia, siempre latente bajo la superficie de su arrogancia, comenzó a manifestarse en interacciones más tensas y directas con Sofía. Una mañana, la señora Beatriz de la Vega, con sus ojos gélidos, encontró a Sofía limpiando un viejo baúl en el ático, un lugar que rara vez se tocaba. Sofía había estado, de hecho, buscando documentos antiguos relacionados con la propiedad. Beatriz se acercó lentamente, su perfume caro llenando el aire, y su voz, aunque suave, contenía un filo acerado. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Te he dicho que el ático no es parte de tus tareas regulares. ¿Acaso estás buscando algo de valor?» La pregunta fue una puñalada directa. Sofía sintió el corazón acelerarse. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero logró mantener la compostura. «Disculpe, señora. El señor Elías me pidió que revisara si había alguna caja vieja con documentos que necesitara llevar al estudio. Dijo que quería despejar un poco el ático». La mentira salió de sus labios con una facilidad sorprendente, una habilidad que había perfeccionado bajo la presión constante. Beatriz entrecerró los ojos, su mirada escrutando el rostro de Sofía, buscando alguna señal de engaño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. «No recuerdo haber dado esa instrucción. ¿Y mi marido? Mi marido rara vez se ocupa de estas minucias. Espero que no estés perdiendo el tiempo. O, peor aún, que no estés buscando algo que no te corresponde». La amenaza apenas velada flotaba en el aire. Sofía sintió un nudo en la garganta, la ira comenzando a bullir, pero forzó una sonrisa sumisa. «Por supuesto que no, señora. Solo cumplo órdenes. Me iré de inmediato». La señora de la Vega la observó un minuto más, su desconfianza palpable, antes de girarse y descender las escaleras con un leve murmullo de «¡qué insolencia!». Sofía exhaló, un suspiro tembloroso, sus manos aún aferradas al baúl. «Saben algo, sospechan», pensó, su monólogo interno inundado de una nueva urgencia. «Están inquietos. Eso significa que me estoy acercando, pero también significa que debo ser más cuidadosa. Un paso en falso y todo se desmorona. ¿Qué debo hacer para no alertarlos por completo, pero seguir avanzando?» Días después, la tensión escaló. Don Elías, visiblemente más irritado de lo normal, convocó a todo el personal a la sala de estar. Su rostro estaba enrojecido y su voz un bramido. «Alguien ha estado entrando en mi estudio. Documentos movidos. Un desorden que no es normal. Si descubro que alguien está husmeando donde no debe, les juro que no solo los despediré,
sino que me encargaré de que no vuelvan a conseguir trabajo en ningún lugar de esta ciudad. Su mirada recorrió a cada empleado, deteniéndose unos instantes más en Sofía, sus ojos inyectados en sangre. Sofía sintió la punzada del miedo, el corazón golpeándole las costillas con una fuerza brutal. Era una amenaza directa, un ultimátum. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos no se desviaron de los de don Elías, manteniendo una expresión de aparente inocencia. Los otros empleados, asustados, se encogieron, algunos lanzando miradas furtivas a Sofía, como si sospecharan algo. Don Elías, al ver la falta de reacción de Sofía, bufó con frustración. «No hagan que me arrepienta de darles este trabajo. ¡Vuelvan a sus tareas!». Mientras Sofía regresaba a la cocina, sintió la presión aumentar exponencialmente. La paranoia de los de la Vega era un arma de doble filo. Por un lado, era peligrosa, ya que la acercaba al descubrimiento. Por otro, confirmaba que su investigación estaba dando frutos, que el secreto era tan grande y volátil como había supuesto. «Están aterrados», se dijo a sí misma, una sonrisa amarga curvándose en sus labios. Sus amenazas son solo el eco de su propio miedo. Esto no me detendrá. Al contrario, cada palabra de desprecio, cada mirada de sospecha, solo enciende más mi determinación. Es hora de apretar el acelerador. ¿Cómo puedo llevar esto a su punto de quiebre? ¿Dónde será el lugar y el momento de la verdad definitiva? No puedo esperar más. Isabela me necesita. La justicia me llama. La mansión, antes su prisión, se había convertido en su campo de batalla, y ella, la humilde criada, en la estratega silenciosa de una revolución personal. El día del clímax llegó, no con una tormenta, sino con el brillo cegador de un sol de verano y el falso lustre de la celebración. Era el centenario de la fundación de Industrias de la Vega, una fastuosa gala en el salón principal de la mansión, el mismo lugar donde Sofía había pasado incontables horas, limpiando y puliendo. El aire estaba cargado de los aromas embriagadores de flores exóticas, el tintineo incesante de copas de champán y el murmullo de 200 voces de la alta sociedad. La orquesta tocaba melodías clásicas y camareros impecablemente vestidos se deslizaban entre los invitados, ofreciendo bandejas de exquisiteces. El señor y la señora de la Vega, don Elías con su traje de gala y su pecho inflado de orgullo, y doña Beatriz en un vestido de seda brillante, recibían a los invitados con sonrisas calculadas y gestos grandilocuentes, la personificación de la fortuna y el poder. La mansión, ese día, no era una prisión para Sofía, sino el escenario perfecto para su meticulosa obra. Sofía, vestida con su uniforme impecable, se movía entre los invitados con la misma discreción de siempre, pero esta vez con una misión muy diferente. Llevaba en el bolsillo interior de su delantal un pequeño dispositivo de proyección y una unidad USB cuidadosamente ocultos. Don Ramón, con su mirada cómplice, había logrado desviar la atención del técnico de sonido por unos segundos cruciales. Mientras don Elías se preparaba para dar su discurso de honor, jactándose de la visión y el legado de su familia, Sofía, con la precisión de un cirujano, se deslizó tras el atril. Un movimiento rápido, casi imperceptible, y el dispositivo quedó conectado al sistema de proyección del salón. La adrenalina le corría por las venas, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla, pero su mente se mantuvo fría como el hielo. Don Elías tosió para aclarar su garganta, su voz resonando en el micrófono. Distinguida concurrencia, es un honor celebrar hoy un siglo de excelencia, de trabajo arduo, de integridad. En ese preciso instante, la pantalla gigante que servía de fondo al escenario, que momentos antes mostraba el logo dorado de Industrias de la Vega, parpadeó.
Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Don Elías frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Disculpen, un pequeño problema técnico». «Zrenia», intentó decir, pero su voz se apagó en el aire. La pantalla, con un chasquido, proyectó la imagen de un documento. No era un gráfico de ventas, sino una carta antigua, con la caligrafía desvanecida, la misma que Sofía había encontrado en el cofre del estudio. Debajo aparecieron subtítulos en tiempo real, con la traducción clara y legible. Era la carta de confesión del abogado que había orquestado el fraude contra Catalina Romero. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón, un silencio tan denso que casi se podía tocar. Las risas se extinguieron, el tintineo de las copas cesó. Todos los ojos se fijaron en la pantalla, y luego en don Elías, cuyo rostro, antes tan orgulloso, se había vuelto lívido. «¿Qué es esto? ¡Apáguenlo! ¡Seguridad!». «¡Esto es una calumnia!», Zrenia bramó Elías, su voz ahora llena de pánico, pero sus palabras eran inútiles. La pantalla cambió, mostrando una copia del testamento original de Catalina Romero, su bisabuela, donde legaba su fortuna a la línea directa de su familia, no a los de la Vega. Luego, una serie de extractos bancarios que mostraban transferencias masivas de fondos, desde las cuentas de la textilera Romero hacia cuentas ocultas de los de la Vega, justo después de la desaparición de Catalina. Finalmente, una fotografía en blanco y negro. Catalina Romero, radiante y joven, de pie junto a su empresa, con un medallón de lirio idéntico al que Sofía llevaba en el bolsillo. Debajo de la foto, una frase: «La verdadera propietaria de Industrias de la Vega». Las reacciones de los presentes fueron un estudio de la incredulidad convertida en caos. Don Elías de la Vega, el patriarca, el hombre de hierro, se tambaleó. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de shock y negación. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora estaban desorbitados, inyectados en sangre. El sudor frío perlaba su frente. «¡Esto es imposible! ¡Una farsa!». «Una trampa», tartamudeó, intentando recuperar la voz, pero solo salían de su garganta sonidos ahogados, como un animal herido. Sus manos, que siempre habían emanado control, ahora temblaban incontrolablemente, agarrándose al atril como si su vida dependiera de ello. La palidez de su piel, su respiración agitada, la forma en que su cuerpo corpulento se encogía bajo el peso de la revelación, eran el espectáculo de su caída en tiempo real. Trató de lanzar una mirada furiosa a Sofía, pero sus ojos apenas podían enfocar. La ira y el pánico se mezclaban en su expresión, creando una visión grotesca. Doña Beatriz de la Vega, a su lado, había quedado petrificada, su rostro transformado en una máscara de horror. Su elegante vestido de seda parecía desvanecerse bajo la repentina pérdida de su brillo. Sus labios, apretados en una línea fina, temblaban. Llevó una mano, enguantada de blanco, a su boca abierta, un gesto inútil para contener el gemido de desesperación que se le escapó. Sus ojos se fijaron en Sofía, no con desprecio, sino con un odio tan puro y visceral que helaría la sangre, una mirada que prometía venganza, pero que era impotente. Se aferró al brazo de su marido, sus uñas casi perforando la tela, como si su propio agarre pudiera detener el torbellino de su ruina. Los invitados, figuras de la alta sociedad que minutos antes los reverenciaban, reaccionaron con un clamor de sorpresa y desaprobación. Los murmullos iniciales se convirtieron en exclamaciones de asombro. Los ojos de todos se abrieron desmesuradamente, escrutando la pantalla, luego a los de la Vega, y finalmente a la humilde criada que, de pie, en el fondo del salón, observaba la escena con una calma asombrosa. Algunos se levantaron de sus asientos, apartándose de la familia de la Vega,
como si su misma presencia fuera contagiosa. Otros sacaron sus teléfonos, grabando el drama que se desplegaba ante ellos, el escándalo del siglo. El silencio inicial, el shock, se rompió por un coro de indignación y de chismorreo apenas velado. Increíble. Zrenia. Siempre lo sospeché. Zrenia. ¡Qué vergüenza! Zrenia se oía por todo el salón. En medio de todo, Sofía, la que había sido una sombra, una mota de polvo, dio un paso adelante. Su voz, tranquila pero firme, resonó en el micrófono, capturando la atención de todos. Durante décadas, la fortuna de la Vega ha sido una farsa, construida sobre el robo, la mentira y la usurpación de la herencia de mi bisabuela, Catalina Romero. Cada ladrillo de esta mansión, cada cuadro, cada joya, es un testimonio de su avaricia, pero la verdad siempre emerge. Su mirada se encontró con la de don Elías, una mirada de justicia inquebrantable, no de venganza. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió de forma brutal e irrevocable. La humilde criada se había convertido en la dueña legítima, y los otrora poderosos de la Vega, en meros ladrones expuestos. De repente, las puertas del salón se abrieron. Agentes de policía, alertados por la señora Elena y el equipo legal de Sofía, entraron discretamente. Se movieron con eficiencia, dirigiéndose directamente hacia el atril. Señor Elías de la Vega, señora Beatriz de la Vega, quedan arrestados por cargos de fraude, falsificación de documentos y usurpación de bienes. Tienen derecho a permanecer en silencio. Las palabras del oficial cayeron como un martillazo final. Las esposas de metal brillante se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de don Elías y doña Beatriz. Él intentó forcejear, gritando injurias, pero fue inmovilizado. Ella rompió en un sollozo seco, su rostro desfigurado por el llanto y la vergüenza. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que habían entrado con la policía, explotaron, inmortalizando el momento exacto de su humillación. La gala de centenario de Industrias de la Vega había terminado en un escándalo sin precedentes, y Sofía, de pie en el umbral de su nueva vida, respiró hondo. El aire del salón, antes asfixiante, ahora fresco y prometedor. La caída de los de la Vega fue una espiral descendente tan dramática como su ascenso había sido fraudulento. Los días y semanas que siguieron a la gala fueron un torbellino de investigaciones, juicios y escarnio público. Los medios de comunicación, sedientos de escándalos, se deleitaron en cada detalle macabro de su desgracia. Las fotos de don Elías y doña Beatriz, esposados, con sus rostros demacrados, inundaron las portadas de los periódicos, sus nombres ahora sinónimo de fraude y deshonra. La prensa, que antes había alabado su visión y generosidad, ahora desenterraba cada rincón oscuro de su imperio. Se revelaron tratos ilegales, evasión fiscal y la historia de cómo la fortuna Romero había sido sistemáticamente despojada y reempaquetada bajo el nombre de la Vega. El proceso judicial fue largo y tedioso, pero Sofía, con la ayuda invaluable de la señora Elena y el testimonio crucial de don Ramón, presentó pruebas irrefutables. Documento tras documento, declaración tras declaración, el meticuloso trabajo de Sofía y sus aliados desmanteló cada mentira, cada coartada. Don Elías, que intentó mantener su arrogancia en el tribunal, se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Su voz atronadora se redujo a balbuceos, sus gestos grandilocuentes se transformaron en movimientos torpes. Doña Beatriz, por su parte, se aferró a la negación, intentando culpar a Sofía de extorsión y conspiración, pero sus acusaciones sonaban huecas y desesperadas. Su rostro, antes impasible, ahora estaba surcado por líneas de estrés y un envejecimiento prematuro.
La sentencia fue un golpe devastador. Don Elías y doña Beatriz de la Vega fueron condenados a largas penas de prisión, sus fortunas incautadas para restitución y multas millonarias. La mansión, ese monumento a su avaricia, fue embargada. Sus coches de lujo, sus obras de arte, sus joyas, todo fue confiscado. El imperio de la Vega se desmoronó como un castillo de naipes, sus acciones cayeron en picada, y la empresa, que había sido construida sobre cimientos tan podridos, fue declarada en bancarrota. Las redes de apoyo que habían cultivado durante décadas se desvanecieron como humo. Los amigos de la alta sociedad, que antes los halagaban, ahora los evitaban como la peste, temerosos de que su propia reputación se manchara. Se les vio degradados, sus nombres arrastrados por el lodo de la vergüenza pública. Se filtraron fotos de don Elías en la prisión, su corpulencia reducida, su mirada vacía, lavando platos en la cafetería de la cárcel, su rostro quebrado por la desesperación, un fantasma del hombre que fue. Doña Beatriz, incapaz de soportar la dureza de la vida carcelaria, cayó en una profunda depresión, su elegancia convertida en desaliño, su voz en un lamento constante. La sociedad que los había reverenciado ahora los despreciaba abiertamente, y su caída se convirtió en una moraleja pública sobre los peligros de la avaricia desmedida. Sofía no sintió regocijo en su miseria, sino una tristeza melancólica por el camino que habían elegido, un camino que los llevó a su propia destrucción. La justicia, aunque lenta, había sido implacable. El amanecer de la nueva vida de Sofía no llegó con una explosión de lujo, sino con la suave luz de la sanación y la reconstrucción. El dinero recuperado de la fortuna Romero, que ascendía a una suma considerable, no fue para satisfacer caprichos, sino para construir un futuro sólido y lleno de propósito. Lo primero y más importante para Sofía fue la salud de Isabela. Con los mejores especialistas y la medicación más avanzada, Isabela comenzó un camino de recuperación que antes parecía inalcanzable. Sus toses disminuyeron, sus mejillas recuperaron el color, y su risa, antes rara y contenida, ahora llenaba el pequeño apartamento de Sofía con una alegría contagiosa. Ver a Isabela jugar sin dificultad, asistir a la escuela con entusiasmo y soñar con un futuro, era el verdadero triunfo de Sofía, un eco de la vitalidad que su bisabuela, Catalina Romero, había tenido. Sofía no buscó la ostentación. Su nueva casa era cómoda y luminosa, con un pequeño jardín donde cultivaba lirios, el símbolo de su familia. Era un espacio de paz, lejos de la frialdad del mármol de la mansión de la Vega. Pero su verdadera vocación se manifestó en un legado que trascendería su propia historia. Fundó la Fundación El Lazo Invisible, un nombre que representaba la conexión entre generaciones y la ayuda hacia aquellos que habían sido víctimas de fraudes y abusos. La fundación se dedicó a proporcionar asesoría legal gratuita a personas humildes que habían sido estafadas, a financiar proyectos educativos para niños desfavorecidos y a establecer clínicas de salud gratuitas en barrios marginales. Sofía, que había experimentado la injusticia y la precariedad en carne propia, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de los vulnerables. Su oficina, lejos de ser un despacho imponente, era un espacio cálido y acogedor donde recibía a la gente con una sonrisa genuina y una escucha atenta. Aprendió a desenvolverse en el mundo de los negocios y la filantropía con la misma agudeza que había demostrado en su investigación, pero con una ética y una compasión que los de la Vega jamás conocieron. Hubo reencuentros significativos que marcaron su camino. Un día, Sofía visitó la biblioteca municipal para donar una colección de libros a su fundación. Allí se encontró con la señora Elena Durán, la bibliotecaria que había sido su aliada crucial. Elena, al verla, la abrazó con una emoción sincera. «Sofía, mi querida,
has llegado tan lejos. Siempre supe que tenías una luz especial, le dijo Elena, sus ojos brillando de orgullo. Sofía le devolvió el abrazo, su voz teñida de gratitud. Sin usted, Elena, nada de esto habría sido posible. Usted fue mi maestra y mi guía. Otra tarde, mientras visitaba un comedor social que su fundación apoyaba, Sofía vio entre los voluntarios a una mujer familiar. Era Marta, la cocinera de la mansión de La Vega, aquella que antes la había despreciado. Marta, al reconocerla, palideció y bajó la cabeza, la vergüenza pintada en su rostro. Sofía. Señora, yo lo siento tanto por cómo la traté, murmuró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Sofía le dedicó una sonrisa amable. Marta, el pasado es pasado. Lo importante es lo que hacemos ahora, con el presente. Me alegra verte aquí, ayudando a otros. No había resentimiento en su voz, solo compasión. Años después, Sofía era una figura respetada a nivel nacional, su historia un ejemplo de resiliencia y justicia. Isabela, ya una adolescente sana y brillante, estudiaba medicina, inspirada por la lucha de su hermana. La Fundación El Lazo Invisible crecía, extendiendo su red de ayuda por todo el país. Sofía, con sus manos aún honestas, aunque ya no curtidas por el jabón, sino por el apretón de manos de quienes ayudaba, encontraba su paz en el servicio a los demás. Su vida era la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en el apellido o la fortuna heredada, sino en la integridad de su carácter y la capacidad de transformar la adversidad en un legado de esperanza. Y así, mi querido oyente, la historia de Sofía resuena con la promesa inquebrantable de la justicia y la dignidad humana. Nos recuerda que, sin importar cuán altas sean las paredes de la opulencia o cuán profundos los secretos que intenten esconder, la verdad siempre encuentra su camino para desenterrar la injusticia. La vida de Sofía, la humilde criada que se alzó para reclamar lo suyo, es un faro que ilumina la oscuridad, un recordatorio de que la perseverancia y la integridad son las verdaderas joyas que nadie puede robar. Su legado no es solo una fortuna recuperada, sino una red de compasión tejida con esfuerzo y amor, un testamento viviente de que el verdadero poder reside en la capacidad de sanar, de reconstruir y de dar voz a los que no la tienen. Que su historia nos inspire a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las verdades silenciadas y a creer en el poder transformador de la dignidad. La justicia, mi amigo, no es un concepto abstracto, es una fuerza viva que, tarde o temprano, encuentra su camino para restaurar el equilibrio. Y Sofía, con su sonrisa tranquila y sus ojos llenos de sabiduría, es la prueba más hermosa de ello.